primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es la redacción publicitaria? Pero es bastante básica esa pregunta, entonces voy a tratar de que vayan un poco más allá de su curiosidad sobre la redacción y hablemos de cómo es la aventura en la que una idea se transforma en algo concreto, ¿sí? En esa aventura lo vamos a ver con unos paralelismos sobre ideas que no tienen que ver con la redacción publicitaria, sino que tiene que ver con ideas del mundo, con personas que han pensado cosas y las han transformado en algo real y en algo concreto. Ese análisis nos va a servir también para darle un valor al proceso de análisis, de implementación, de pensamiento, de razonamiento, ¿sí? Que tiene que tener una idea para transformarse en algo. Cuando vamos a una librería, por ejemplo, nos encontramos con un montón de libros que están expuestos y que nosotros vamos y compramos, pero no estamos pensando en todo el proceso que tuvo anteriormente esa idea, que nació de una mente, a veces una mente muy brillante, otras veces no tanto, pero en fin, una mente. Y esa mente, ¿sí? La podemos ver reflejada, esa idea que tuvo esa mente, la podemos reflejada, como vemos en pantalla, con primeras referencias de manuscritos, por ejemplo, de un libro de George Orwell, 1984, o un libro de Samuel Beckett, ¿sí? Que también ha sido escrito en un simple papel. Y la misma lógica puede existir para otro tipo de arte, como por ejemplo canciones, ¿sí? Que también vemos en pantalla, canciones de Bob Dylan, canciones de John Lennon, que en todo su proceso creativo nacieron ahí, ¿sí? De la mente al papel. Y en otra referencia, ¿sí? Podemos ver a Mickey Mouse, alguien que reconocemos que es famoso y exitoso, pero que lo vemos en movimiento y no pensamos en todo ese proceso que tuvo anterior el dibujante en crearlo, ¿sí? Puede pasar, ¿sí? Para entender también los procesos creativos, que nos encontremos con en otro orden de ejemplos, en reconocer escenas de película, ¿sí? Vemos la película, vamos al cine, disfrutamos de la historia, pero detrás hay una serie de storyboards, ¿sí? De distintas imágenes que fueron dibujadas, que fueron pensadas y demás para que después se concreten en la producción. Por ejemplo, vemos cómo los dibujos de Forrest Gump después se ven reflejados en escenas filmadas por Tom Hanks. O también puede ser como Jurassic Park, una película muy exitosa, también fue dibujada antes de ser filmada. Y en otro orden de ejemplos, también vemos que una idea tan compleja como la de los hermanos Wright, que fue crear un avión, nació también sobre un papel y luego se hizo realidad para hacernos volar. Esto pasa también en la redacción publicitaria, esto pasa en el mundo publicitario. Las ideas que tenemos en la mente se concretan de una u otra manera. Y el ejemplo que puedo darles es, estás en una agencia de publicidad, te llega un brief y te dice que Coca-Cola está por cumplir 125 años. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Vamos, reflexionamos, analizamos su historia, su filosofía, sus formas de comunicar hasta el momento y empezamos a pensar esos planes, esas estrategias que van a guiar la campaña de comunicación y decimos, vamos a crear las 125 razones para creer en un mundo mejor. Y ese sería nuestro eje conceptual de campaña. Luego, analizamos cuáles son los medios y los formatos en los que vamos a adaptar el mensaje y empezamos a redactar en distintas formas sobre ese mensaje en particular. Como vemos en pantalla, distintas gráficas de Coca-Cola que se guían por el mismo concepto en particular. Y para completar el proceso de la redacción publicitaria, tenemos que entenderla como una herramienta de solución a un problema en particular, ¿sí? Es una idea que vos habías escrito en un papel, en un Word, ¿sí? O donde sea, en una nota, en una servilleta, termina siendo y mostrándose en algo como esto que vemos ahora.
que hayas disfrutado de este video y ahora te invito a que hagas la primera actividad y resuelvas cuáles son las funciones del redactor publicitario, las relaciones con distintos ejemplos y con su función dentro de la industria. Como ves en pantalla, en este cuadro, te voy a dar algunas pistas para que puedas resolver esta actividad. Primero relacionando un aviso con el concepto que fuiste trabajando y también cuál es la función de redacción publicitario que ahí cumplió. Por ejemplo, el aviso elegido de personal, que dice hagamos que todo suceda, ¿qué hizo el redactor publicitario en este caso? Creó el eje conceptual que sería, por ejemplo, que a la realidad la haces vos. Y eso se relaciona con su función conceptual. Muchas veces me siento rodeada por jóvenes que me dicen ¿por qué tengo que estudiar lingüística o gramática, ese tipo de materias, si no quiero ser escritor, sino que quiero ser redactor publicitario, quiero trabajar en publicidad, ser creativo? En realidad, yo siempre les digo lo mismo, para ser redactor publicitario no hay que ser gran escritor, pero sí hay que saber escribir. Y esa es la gran diferencia. Para ello es importante reconocer los usos de la lengua, los recursos que existen, el origen de las palabras que utilizo y todo el contexto que gira alrededor de la escritura. Un redactor publicitario, por ejemplo, debe reconocer la semántica de las palabras, ¿sí? Cómo se utilizan y por qué se utilizan dependiendo del significado que tienen. Por ejemplo, en este aviso que vemos, ¿sí? una oferta de DirecTV, nos dice un cartel. En vez de la palabra autógrafo, lo confunde con ortografía, ¿sí? Entonces le estamos pidiendo, te obsequiamos un mega gol ortografiado por Falcao, ¿sí? No tiene sentido. Entonces, si no reconocemos cuál es el significado de esa palabra, le perdemos el valor. También para entender cuán importante es el conocimiento de la lengua, hoy en un mundo tan globalizado, ¿sí? Y democráticamente con uso de lenguas distintas en un mismo país, digo, si vamos a usar una palabra en inglés como la palabra brownies, que vemos en pantalla también, los tenemos que saber escribir bien, si no, no la usemos. Y la ortografía es una obviedad decirles que es clave para saber escribir, ¿sí? Porque no solamente habla de cómo comunicamos, sino también de la imagen de marca que estamos dando, ¿sí? Si ponemos un acento en un tu ticket, como hace Starbucks en este caso, o disfrutar de la tecnología y en vez de usar tecnología, en vez de escribirla con C, la coloco con G, ya estoy hablando mal de la marca a la que estoy promocionando. Para concluir el tema, ¿sí? De la lengua y la redacción publicitaria, vamos a ver cómo la nominalización, ¿sí? Se da en la publicidad utilizando el sustantivo como supremo en cualquier tipo de texto, ¿sí? En este caso gráfico, en el que un titular dice hijos de su madre. Y estoy solamente hablando de dos sustantivos que se unen para decir algo. Y también otras de las características que se muestran en los textos publicitarios es la desestructuración y ponderación enfática, ¿sí? Son características especiales de los textos publicitarios en los que yo puedo omitir o dejar de usar cierto tipo de enlaces o cierto tipo de comas o de puntos que a nosotros nos permitan una lectura distinta del aviso publicitario que si yo lo pongo o no lo pongo. Por ejemplo, abierto por duelo es lo único que yo tengo que decir para decir Museo del Holocausto a continuación y no tengo que usar ni comas ni siquiera un enlace o una palabra que los una. Otro de los ejemplos es de las papas Lay's, que dice del campo a tus manos, 100% papas naturales. Y no utilizo ningún
elemento o recurso lingüístico que una a esas dos oraciones. Ya sabiendo los conceptos de la redacción publicitaria unidos a la lengua, te invito a que hagas la nueva actividad junto a su contextualización en la industria publicitaria. Aquí, como ves en pantalla, se va armando este cuadro con la pregunta y la argumentación correcta que vos tenías que elegir para la entrevista a un especialista en la que vos fuiste parte. Entonces, por ejemplo, una argumentación a una pregunta que le podrías hacer es: elijo incorporar la pregunta 1, puesto que creo imprescindible la lectura, el estudio de las palabras e idiomas como base para crear textos. Como ya hemos aprendido, el trabajo del redactor publicitario es complejo, ¿sí? Y permite que nosotros tengamos que escribir distintos tipos de texto, en distintos formatos, en distintos medios. Ahora, también lo que tenemos que saber es que cada uno tiene su estilo. Y no solo tenemos estilos como redactores, sino que también vamos a marcar ciertos hitos que se relacionan con la marca que estamos comunicando. Nosotros podemos trabajar para distintos clientes, pero a esos distintos clientes los vamos a tratar comunicacionalmente de distinta manera. ¿Por qué? Porque le hablan a un público distinto, porque utilizan un lenguaje distinto, ¿sí? No es lo mismo vender Coca-Cola que Pepsi, no es lo mismo vender Quilmes que vender cerveza Corona, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta los estilos de redacciones publicitarias. Por ejemplo, como vemos en pantalla, ¿sí? Si queremos promocionar un descuento X, ¿sí? En este caso en un punto de venta, tenemos o podemos tener la oportunidad de hacer un 50% de descuento en el cartel o decir a mitad de precio. A algunos les va a llamar más la atención ese número de 50% y a otro público le va a llamar más la atención la palabra precio, por ejemplo, o mitad, ¿sí? Entonces, estamos hablando de dos estilos distintos para decir exactamente lo mismo. También es interesante reconocer cómo hitos publicitarios, ¿sí? Se han generado a partir de redactores que han sido históricos para nosotros y para nuestra historia como redactores publicitarios y han ejercido una influencia en ciertos estilos o ciertas formas de escribir la publicidad, ¿sí? Como por ejemplo Helen Risor, ¿sí? Una mujer redactora que en esos momentos no era normal que exista una mujer que redacte, introdujo el sex appeal a las publicidades y las celebrities se formaron como testimonio, ¿sí? Del uso de productos. Ahora fíjense cómo décadas después eso sigue existiendo, es un estilo que permanece en el tiempo, ¿sí? Y no se va, y es un estilo que utilizamos todos. En este caso, el tiempo lo vamos a ver en comparación con un aviso de Marilyn Monroe vendiendo cosméticos y cómo años después Keira Knightley, una actriz inglesa, lo logra haciendo estas publicidades para perfumes, ¿sí? Otros de los estilos o recursos que tiene la publicidad también y que tiene que ver con la retórica o con el uso de la marca y palabras o frases muy fuertes, y también con la imagen de genios o de históricos que han logrado algo y han cambiado el mundo, en estas publicidades de Apple empieza distinto. Esos usos retóricos, ¿sí? De recursos históricos, lo que hacen siempre, en comparación de la literatura, por ejemplo, es perseguir un fin especial, ¿sí? Lo que quieren es vender, tienen un fin económico. En este caso, ¿sí? Una idea de Heineken dice Su Alteza Máxima, refiriéndose a Holanda, Heineken y la reina argentina Máxima. Entonces, aquí Heineken no deja de vender su cerveza, lo que quiere es eso, que vos consumas y elijas su producto sobre cualquier otro.
La publicidad se vincula con la retórica por esto mismo que hablamos de buscar un objetivo en común, ¿sí? Algo que yo estoy buscando comunicar y algo que yo quiero que el público haga y que actúe en consecuencia. Por ejemplo, comprar, ¿sí? Ahora, la publicidad siempre quiere convencer de algo al público, ¿sí? Quiero que compren Fanta por sobre otra gaseosa, o quiero que Adidas se vuelva la marca deportiva de las mujeres por sobre Nike o Puma, ¿sí? Ahora vamos a seguir con la próxima actividad, que el objetivo es reconocer distintos estilos de redacción publicitaria, identificar conceptos y ejemplos que se relacionen con ellos para seguir entrando al mundo de la industria de la redacción publicitaria. Bien, como vemos en pantalla ahora en el cuadro que se está formando, les doy una clave, ¿sí? De, por ejemplo, el titular que debería haber propuesto McManus. Un viaje es una historia que alguna vez contarás. Y el argumento de creación del titular es que el impacto de la creatividad hay que lograrlo en la sensibilidad del consumidor. Y esto es lo que pensaba McManus en su estilo de redacción publicitaria. Para poder vender un producto, un servicio o una marca, debemos reconocer cuál es el beneficio que tiene y que puede cambiarle la vida de una forma positiva y real al público, y por eso lo va a elegir y no va a elegir el de la competencia, ¿sí? Hasta a veces podemos, con una comunicación o con una expresión de idea de un plan de comunicación, despertar la necesidad de consumición, ¿sí? Y eso también es muy interesante. Pero para esto necesitamos entender cuáles son los tres tipos de argumentaciones que tiene la redacción publicitaria. Por un lado tenemos la descripción como un tipo de argumentación. Como vemos en pantalla en el aviso, es cuando un producto es detallado de distintas maneras para comunicar cuáles son las cualidades que tiene, en este caso un celular en el que se dice que tiene un speaker, que tiene cierto tipo de audio o cierto tipo de batería, y eso es lo que va a hacer que el público lo compre o lo quiera, ¿sí? Por otro lado, tenemos el entimema como un tipo de argumentación en el que dependemos sí o sí de la deducción del público cuando ve ese aviso publicitario, ¿sí? Nosotros creamos un texto simple y tenemos que pretender que el otro cierre y conceptualice con respecto a lo que ve en ese aviso. En este ejemplo es sí, vos podés. Es lo único que dice el aviso. Ahora yo tengo que saber que ese público debe reconocer la marca, debe reconocer qué productos vende para saber qué es lo que me es fácil y qué es lo que yo voy a poder viendo esa publicidad, ¿sí? Y el último tipo de argumentación es la narración, que es quizás la más reconocida. La narración es un principio, un núcleo y un fin. Cuento una historia, ¿sí? Con personajes, con acciones, y la construyo en un cierto contexto. En este caso les voy a mostrar un video de una publicidad que ha sido muy trascendente principalmente en los medios sociales, en las redes sociales, y que tiene una relación directa de la historia con el producto que vende. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Oh, shall I
Give extra, get extra. Ya llegando al final y sabiendo ya que vimos los conceptos más importantes, te invito a que hagas la actividad integradora y que te vaya muy bien. Suerte.